Hermanos y hermanas, bienvenidos a este análisis profético titulado en esta ocasión como Cristo, su trabajo es limpiar la iglesia. Por supuesto, desde el ángulo literal y espiritual. Lo vamos a comprobar basado en las escrituras. Lo primero que voy a mostrarles es que la Biblia nos menciona en San Juan capítulo 5, el versículo 17, palabras directas de Cristo. Yo también trabajo. Si notan que Cristo declaró que Él trabajaba. Literalmente Él fue un carpintero, trabajaba. Pero también literalmente fue un siervo, un obrero aquí en la tierra de nuestro Padre viviente, el que está en el tercer cielo. Pero Él declaró en San Juan 5:17, yo también trabajo. Él sabía de trabajo. Él sabía de labor. Y como Él conocía del tema, también encontramos en Lucas, el capítulo 10, nos describe también Lucas 10, el versículo 7, las palabras. El obrero es digno de su salario. ¿Ven que Jesús sí conocía del tema? Claro, un trabajador que necesita un salario. Excelente. Jesús sabía del trabajo. Y hablando de que Jesús, su trabajo es limpiar la iglesia, limpiar el templo. Ahora, les tengo que colocar por lo menos dos ejemplos. Usted como estudiante sensato de las Escrituras debe de conocerlo. Jesús realizó en dos ocasiones la purificación o limpieza del templo. ¿A qué nos estamos refiriendo? Bueno, la primera que le voy a hacer aquí mención es la que está en San Juan, el capítulo 2, desde el verso 13 al verso 16. Habla que Jesús limpió el templo, es decir, sacó a todos los comerciantes del templo. Vendían palomas, ovejas, bueyes, etcétera. Los corrió y en ese acto Él limpió el templo, purificó el templo. Pero déjenme decirles que no solamente se realizó una purificación, sino que se realizó dos purificaciones del templo. Ahora, me dirá usted, ¿pero en dónde encuentro la otra purificación? Y la encontramos en Marcos, ¿sí? Aquí en la Biblia, en Marcos capítulo 11, el verso 15, se describe también la segunda purificación del templo. Es decir, Jesús sacó en dos ocasiones a los que vendían allí en el templo. Por eso está prohibido la compra y venta, llámese Biblias, lecciones de escuelas sabáticas, CDs de música de cantantes adventistas o predicaciones de pastores adventistas. No, cero venta dentro del templo y mucho menos en sábado. Les voy a dar un texto del Espíritu de Profecía, Testimonios para la Iglesia. El tomo 9, en la página 184. Vean qué dice acá. Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 184. Purificará su iglesia así como purificó el templo en el principio y al fin de su ministerio terrenal. Entonces, ¿cuántas veces purificó el templo en el pasado? Dos veces. Uno al principio y otro al final de su ministerio. Excelente. Ahora, ¿qué va a hacer Cristo con su iglesia? La va a limpiar, también la va a purificar. Y eso va a ser terrorífico. Lo digo porque hasta los discípulos se espantaron. Dijeron, nunca hemos visto a Cristo así. Entonces los demás salieron, los culpables salieron corriendo. Ahora vamos a mostrarles a ustedes que la Biblia, la profecía también nos muestra que hoy en nuestro tiempo debe necesariamente haber una purificación de nuestra iglesia. Se los voy a presentar desde los ojos del profeta Isaías. Acompáñenme por favor, Isaías el capítulo 28. Voy a sintetizarles este capítulo porque debido al tiempo no puedo explicarles en gran detalle todos los versículos, pero un versículo sí se los voy a explicar de nivel profundo. Entonces, Isaías 28, este es un capítulo que está hablando de la apostasía de la iglesia, de la condición mal de la iglesia. Aunque guste o disguste, tengo que decirlo.
Isaías 28, el versículo 21, llamando nuestra atención ahí. Isaías 28, verso 21. Porque el Señor se levantará como en el monte de Perasim, como en el valle de Gabaón. Se enojará para hacer su obra, su trabajo, su extraña obra, su extraño trabajo, para hacer su operación, su extraña operación. Se está hablando de una obra extraña del Señor. Entonces, esto es un trabajo extraño del Señor, pero en el análisis final es trabajo. ¿Y quién lo va a hacer? El Señor. Entonces, Isaías 28, el verso 21, lo primero que debe resaltarse, el que va a hacer esta labor, este trabajo, es el Señor. El Señor es un título que se le da a Cristo en el Nuevo Testamento. El Señor es un título que se le aplica al Hijo del Hombre, es decir, a Cristo. Entonces, Isaías 28, el verso 21, cuando dice que el Señor, Cristo, se levantará como en el monte de Perasim. Me detengo un poco ahí. ¿Qué ocurrió en este monte de Perasim? La información extra o la luz amplificada nos lo da Segunda de Samuel, el capítulo 5, el verso 20. Lo repito porque es muy importante. Segunda de Samuel, capítulo 5, versículo 20. ¿Qué declara ahí? Dice que el Señor quebrantó a los enemigos de el pueblo de Israel, a los enemigos del pueblo de David. Los eliminó allí en ese lugar. Ahora observen esta parte. El lugar o el monte donde David mató a sus enemigos, el lugar donde el Señor eliminó a los enemigos de David, se le dio el nombre de Baal Perasim. Baal es Señor y Perasim en el griego significa quebrantar o destruir. Entonces ese lugar se llamó el Señor destruye. ¿Quién, Señor? Más que el Señor que aparece en el Nuevo Testamento, Cristo, el Hijo del Hombre. Entonces, sí notan que en el Antiguo Testamento, en el ejemplo de David destruyendo a sus enemigos, David le da el crédito al Señor, a Cristo. Le dice, le llamó a ese lugar donde se eliminó a los enemigos del pueblo, se le llamó Baal Perasim, que traducido es, o que su significado es, el Señor destruye. Entonces, la profecía utiliza aquel acto histórico destructivo aquí en profecía, Isaías 28, verso 21, porque el Señor Cristo se levantará como en el monte Perasim. ¿Y qué pasó en ese monte? El Señor mató a los enemigos de David. Ahora, ¿qué más va a hacer? Como en el valle de Gabaón se enojará. Entonces observen, ¿qué pasó en ese otro lugar? Ahora de pasar a un monte, o sea, de hablar de un monte, pasa a hablar a un valle llamado Gabaón. ¿Qué pasó en esa llanura llamada Gabaón? Pues Josué destruyó con la ayuda divina a los enemigos del pueblo que eran los amorreos. Si notan entonces, tanto en el monte de Perasim, el Señor destruyó a los enemigos del pueblo. Tanto en el valle de Gabaón, el Señor destruyó a los enemigos del pueblo. Josué destruyendo a los amorreos. Pero entonces en estos dos ejemplos, Isaías 28, el verso 21, nos dice ahí claramente que el Señor se levantará como en el monte de Perasim, como en el valle de Gabaón, se enojará para hacer su obra, su extraña obra. Entonces, el acto destructivo del Señor no es de su propia naturaleza, pero Él lo tiene que hacer porque el pecado surgió en este planeta Tierra. Entonces, tiene que eliminar al pecado y a los pecadores que no dejan el pecado. Y eso hoy se llama purificación. En el caso de que como hay pecado en la iglesia, entonces el Señor tiene que limpiar, tiene que purificar la iglesia. Y estos dos ejemplos, el monte y el valle, donde se destruyó a los pecadores, a los enemigos del pueblo de Dios, se nos da como referencia de que lo mismo va a ocurrir, solo que en mayor grado dentro del pueblo de Dios.
Y me dicen, ministro, ¿y qué más evidencia hay? Porque esto me está impresionando. Claro, tenemos más evidencia. Vamos a ir a la Biblia también, a Isaías, el capítulo 63. Estamos hablando de que el Señor, uno de sus labores o trabajos es limpiar la iglesia, el pueblo. Isaías capítulo 63, del 1 al 3, ¿puede apuntar? Voy a leer el primer texto. Isaías 63, el versículo 1 declara: ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Contestan, yo, el que hablo con justicia, grande para salvar. Entonces, hay un personaje que se le da el título de que es Salvador, pero viene de un lugar que se llama Edom. Dice, ¿quién es este que viene de Edom? Ahora, uno tiene que saber de historia bíblica y tener cierto conocimiento para interpretar esto. Entonces, Isaías 63, versículo 1 habla de Edom, que de ese lugar vendrá el que es el Salvador. Ahora, observen que su obra de allí, realizada ahí, es destructiva, según los siguientes versos. Pero le explico por qué Edom. Encontramos en Génesis el capítulo 25, apúntelo bien, Génesis 25, el versículo 30, la Biblia nos habla de que el nombre Esaú fue cambiado a Edom. Y el problema de Esaú era el apetito. El problema de Esaú es que no llevaba la reforma pro salud de su tiempo. No se adaptó. El apetito lo dominó. Entonces Dios le cambió el nombre de Esaú a Edom. Edom significa rojo. ¿Saben por qué le pusieron rojo? Porque el plato de lentejas era de color rojo por el cual él vendió su primogenitura. Entonces Edom significa rojo, rojo como la sangre, rojo. Ok, puesto esto en su mente, todos los que se comportan como Esaú o como Edom, que no controlan su apetito, todos los pecadores, entonces hay un lugar que los representa, en este caso Edom. Isaías 63, versículo 1, ¿quién es este que viene de Edom? Un lugar donde están todo este tipo de pecadores. Y de ese lugar es donde venía el grande para salvar. ¿Quién es el grande para salvar? Es Cristo, porque Él es el Salvador. Entonces Cristo en algún momento va a llegar a Edom, donde están todos los pecadores que no llevan la reforma por salud. Va a llegar allí y los va a destruir. ¿Cómo lo sé? Por lo siguiente. Isaías capítulo 63, versículo 2 dice: ¿Por qué es rojo tu vestido y tu ropa como la del que pisa el lagar? Si notan, el Salvador Cristo que venía ya de regreso de Edom, viene con vestidos rojos. Es un tanto extraño. ¿Por qué? Porque por lo general las vestiduras de Cristo no son de ese color. Pero cuando regresaba de Edom, sus vestiduras eran rojas. Rojo su vestido. Ahora, él va a explicar por qué es rojo su vestido. Subraye y vea Isaías 63, versículo 3. He pisado el lagar solo. De los pueblos nadie estuvo conmigo. Los pisé con mi ira. Los hollé con mi furor y su sangre salpicó mi vestido y manchó mi ropa. Entonces, ¿qué color es la sangre? Roja. Y le preguntan a él, ¿por qué son rojos tus vestidos, Señor? ¿Por qué son rojos? Porque la sangre de los que murieron en Edom, porque la sangre de los pecadores manchó mi vestido. Si notan, o sea, la manera más descriptiva de que el Señor va a limpiar la iglesia es esta. La verdad, esta es la más descriptiva y más seria. El Señor va a limpiar y va a haber sangre. Hoy puede ser tal vez lo van a tomar como algo extremadamente decirlo, que va a haber una matanza. Lo pueden tomar así, pero cuando se esté cumpliendo y van a ver esta profecía, se van a acordar de tanto video informativo sobre el juicio de los vivos que su servidor ha grabado, de distintos ángulos, siempre de distintos ángulos. Entonces, el vestido de Cristo al final va a ser rojo, no porque lo decidió así, sino porque cuando va a ir destruyendo a los pecadores con espada, entonces la sangre va a ir manchando sus vestiduras. Por eso decimos que el trabajo de Cristo será limpiar la iglesia. Ministro, ¿pero qué dice Elena de White? Porque esto sí que está muy serio. Bueno, les voy a dar una cita en favor de todos ustedes. Testimonios para la iglesia, el tomo 1, en la página 175, declara. Tomo 1, Testimonios para la iglesia, el tomo 1, página 175.
oído. Y vi que el Señor, Cristo, le estaba sacando filo a su espada en el cielo para cegarlos. Ojalá que toda persona que profesa tibiamente su creencia pudiese comprender la obra, subrayo eso, la obra. Hay unas traducciones de esta palabra, en lugar de decir la obra, dicen el trabajo de limpieza que Dios está por realizar entre su pueblo profeso. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Quién va a hacer el trabajo de limpieza en la iglesia? Pues el Señor. ¿Y cómo lo va a hacer? No me crea a mí, créalo lo que está escrito. Testimonios para la iglesia, el tomo 1, página 175, dice que vi al Señor que le estaba sacando filo a su espada en el cielo para cortarlos. ¿Quién va a hacer la obra de limpieza? Lo va a hacer Cristo. Ahora sí entienden cómo es que sus vestiduras van a ser rojas de tanta sangre, porque se utilizará la espada. Entonces hemos sido advertidos todos que el trabajo de Cristo es limpiar la iglesia. Llegará el momento y el Señor está a punto de tomar la dirigencia de su pueblo. Le voy a dar por lo menos 2 citas de esto. O sea, ya el asunto va a cambiar, porque la iglesia adventista tiene que triunfar. Apunten, por favor, esta referencia del espíritu de profecía, Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, en la página 75. Vean qué es lo que dice. Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, página 75, dice que donde los pastores son infieles, él mismo se hará cargo del rebaño. ¿Quién es el que se va a hacer el cargo del rebaño? Cristo. ¿Saben por qué los pastores están siendo infieles? Porque no le están predicando a ustedes. Necesariamente tiene que venir este servidor, ministro Enoch Martín, grabándoles un video para YouTube, para Facebook y para las redes sociales, porque no se lo están predicando en su púlpito. Por eso dice que el Señor mismo se hará cargo del rebaño. Estamos en esa transición. El Señor se hará cargo del rebaño cuando vendrá a purificar y a limpiar la iglesia. Vamos a una cita más del espíritu de profecía en Testimonios para los ministros, es decir, para los pastores. Testimonios para los ministros, en la página 300 declara: el Señor tomará las riendas en sus propias manos. ¿Qué va a hacer Cristo? Va a tomar las riendas de la iglesia en sus propias manos. Cuando lo haga, que está en esa transición y está a punto de empezar el juicio de los vivos, entonces sabremos que el trabajo de Cristo es limpiar, purificar de pecado y pecadores la bendita iglesia adventista del séptimo día. Que el cielo los bendiga poderosamente. Sé que usted quiere prepararse y sobrevivir. Por eso, su servidor ministro Don Martín ha escrito 3 libros. El primero, El testimonio de Jesús, de 22 lecciones, 100% pura Biblia. Y el segundo curso, Daniel, el perfecto arte profético. El tercer curso, Apocalipsis, el perfecto arte profético. Ya son decenas y centenas de graduados de la agencia misionera aquí en Guatemala. Le hacemos una presentación. ¿Cómo lo puede adquirir? Solicitándolo a nuestro número de WhatsApp, el signo más 502 42 29 77 86. Y se lo enviaremos totalmente gratis. Amén.